Regresando al tema del Sistema Europeo de Derechos Humanos, en este caso vamos a hablar sobre casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De esta manera van a poder concretar el tema visto durante esta semana. Precisamente esta semana tienen como asignación leer el caso, la sentencia del caso Rubio Dos Amantes contra España. Este es un caso que se resuelve en 2017 cuando finalmente se notifica la sentencia y se encuentra violación al derecho humano de la vida privada de Paulina Rubio Dos Amantes. Tiene que ver con el derecho a la propia imagen y protección de la reputación personal. Dentro de los antecedentes del caso está que se vertieron en varios programas de televisión algunos comentarios sobre la vida privada de la cantante mexicana que en ese momento radicaba en España. Ella consideró que estos comentarios eran atentatorios contra el derecho al honor y a su vida privada. En los meses de abril y mayo de 2005, el antiguo representante de la cantante fue entrevistado en 3 programas de televisión y se habló de distintos aspectos de la vida privada de la cantante. En mayo de 2005, ella promovió una acción civil en contra de su antiguo representante, los presentadores del programa y los colaboradores. Se quejaba de que el contenido de los programas emitidos en meses de abril y mayo habían hecho comentarios que vulneraban sus derechos fundamentales. Mediante sentencia del 19 de febrero de 2007, el Juzgado de Primera Instancia de Madrid desestimó la demanda y señaló que los comentarios respecto al consumo de droga por parte de la pareja se referían únicamente a su estado o al estado de la relación sentimental, se referían únicamente al estado y no una presunta incitación directa de la interesada al consumo, es decir, solamente hacían alusión a su relación de pareja y no a que realmente hubiera una incitación por parte de la interesada. En cuanto a las alusiones sobre la orientación sexual de la demandante, el juez consideró que no habían atentado contra su honor, por cuanto la condición de homosexual en la actualidad no debe ser entendida como deshonrosa. Y además la propia actora ha consentido tácitamente la polémica al respecto. Por último, el juez estimó que las palabras relativas a los malos tratos que la demandante habría infligido en contra de su pareja tampoco vulneraban su reputación. La demandante recurre esta resolución, va a una segunda instancia y finalmente con sentencia dictada el 29 de octubre de 2007, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó la sentencia recurrida, es decir, no dio lugar a las violaciones alegadas por Paulina Rubio. En mayo de 2009, el Tribunal Supremo inadmite su recurso de casación, entonces la demandante recurre al amparo ante el Tribunal Constitucional, quien inadmite el mismo en octubre de 2009. Con esto, si nos damos cuenta, lo que hizo Paulina Rubio fue agotar las instancias internas del Estado antes de poder acudir a una instancia internacional, como en este caso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ya presentando esta queja, esta petición ante el sistema europeo, se argumentaba violación al artículo 8, que tiene que ver con el respeto a la vida privada y familiar. Se queja de que los comentarios respecto de ella en el marco de distintos programas de televisión habían vulnerado su derecho al honor y el respeto a la vida privada. ¿Cuál fue la decisión del Tribunal Europeo? El Tribunal señala que el hecho de ser muy conocida del público como artista no implica que sus actividades o comportamientos en su vida privada deban por ello entrar en el ámbito del interés público. Estima que el hecho de que la demandante se aprovechara del interés prestado por la prensa no autorizaba a las cadenas de televisión a difundir unos comentarios incontrolados sobre su vida privada. El tribunal recuerda que ciertos acontecimientos de la vida privada y familiar son objetos de una protección especial atenta con respecto al artículo 8 del convenio y deben llevar a los periodistas a dar muestras de prudencia y precaución en su tratamiento. Así, el hecho de propagar rumores no comprobados o difundir pruebas no verificadas o hacer comentarios sin control ni limitación sobre cualquier tema respecto a la vida de los demás no debe ser visto como una cosa anodina. Aquí una parte importante de la jurisprudencia del tribunal en este sentido señala que corresponde a las autoridades nacionales
proceder a una valoración de los programas de televisión litigiosos con el fin de distinguir y ponderar lo que era susceptible de afectar el núcleo de la vida privada de la demandante y lo que podía representar un interés legítimo para el público. El tribunal considera que esta ponderación no ha sido suficientemente motivada ni razonada, por lo que entiende que no se puede amparar en el margen de apreciación del que disponen las autoridades judiciales internas, dentro del cual el tribunal no se pronunciaría. En este caso hay que fijarnos muy bien en una situación. Aquí, cuando ella empieza a demandar en sede interna por las violaciones a sus derechos humanos, a las personas que demanda en España son a su ex representante, a los colaboradores y a los presentadores del programa. Sin embargo, fíjense cómo aquí, al pasar al sistema europeo de protección de derechos humanos, ya no se demanda al ex representante, los presentadores o los colaboradores del programa, sino que se demanda al Estado español. El Estado español tuvo la oportunidad de proteger los derechos humanos de esta víctima ahora porque hay una sentencia. Lo pudo hacer al momento de resolver en una sentencia en sede interna y revertir la situación, ¿no? Aceptar que había sido una violación a derechos humanos. Pero como el Estado no lo hizo en el margen de todos los recursos que se agotaron, es entonces que ya no se demanda a esta cadena de televisión propiamente, sino que se demanda a España, porque España fue la que no, o fue el que no protegió los derechos humanos de Paulina Rubio. Entonces esta sentencia ya va dirigida directamente hacia él, aunque el resultado pueda afectar o puede impactar en la cadena de televisión, ¿no? Posiblemente en algún tipo de sanción que el tribunal tendría que señalar. En consecuencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelve que ha habido una violación al artículo 8 del convenio, tal como lo sostiene a lo largo de su jurisprudencia y el análisis que hace para determinar si realmente estábamos ante una violación al derecho a la vida privada. Fíjense cómo aquí se contrapone el derecho de libertad de expresión, que algunos lo usan con mucha libertad, con mucha apertura, y el derecho a la vida privada de una persona. Aquí el Tribunal Europeo pide hacer una ponderación para distinguir qué es, aunque es una figura pública, qué es necesario que el público conozca y qué parte ya no tiene que ver con su carácter de artista y sí tiene que ver con un tema de vida privada de esta cantante en particular. En este caso, señala que no procede el pago de una satisfacción equitativa, es decir, algo de carácter económico, porque no se presentó la reclamación por este concepto en el plazo. Es decir, aquí no se solicitó en tiempo una indemnización y por ello el tribunal opta por no otorgar una indemnización. Aquí consideremos que el hecho de tener una sentencia por sí mismo es una forma de reparar las violaciones a derechos humanos, porque mientras que el Estado dijo, no es cierto, aquí no hay violaciones a derechos humanos, y ahí se quedó, ahí sostuvo, el Tribunal Europeo le dice, momento, Estado, eres responsable internacionalmente por la violación a derechos humanos y te toca dar un revés en el tipo de actuación que has tenido. Aquí otro caso que tiene que ver con un recurso efectivo, tiene que ver con la falta de notificación a dos propietarios de un apartamento, los ahora demandantes, en un proceso contencioso administrativo sobre la legalidad de una licencia de obras. En este caso, aquí en septiembre de 2001, los demandantes adquirieron un apartamento, un vecino interpuso un recurso contencioso administrativo impugnando la legalidad de los trabajos de construcción. El ayuntamiento solo informó del procedimiento al promotor de la urbanización, único titular de la licencia, pero no informó a los que habían sido ahora compradores de este bien inmueble. Aquí se llega a una serie de agotamientos de recursos internos dentro del Estado. Eso los invitaría a que le den lectura por su parte. No se resuelve en sede interna, por lo que el caso llega al Sistema Europeo de Derechos Humanos. Aquí los demandantes se quejan de una vulneración en el artículo 6, derecho a un proceso equitativo, por no haber sido informados como parte interesada del procedimiento ante el juzgado de lo contencioso administrativo, y que esta vulneración deriva también violación a los artículos 8, vida privada y familiar, 13, derecho a un recurso efectivo, y primero del protocolo número 1, que es derecho a la propiedad privada. En este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluye que ha habido vulneración del artículo 6 del convenio,
condena al Estado al pago de 1.000 euros a cada uno de los demandantes por daños morales, condena al Estado por el pago de 33.446 euros en concepto de gastos y costas, considera que no ha lugar de indemnización alguna en concepto de daño material, que no procede el examen de queja respecto de los artículos 8 y 13 del convenio y artículo 1 del protocolo número 1 del convenio, y el Tribunal Constitucional inadmitió el amparo por falta de relevancia constitucional. Sin embargo, el Tribunal Europeo sí admitió y estimó la demanda, ¿no? Dentro del agotamiento de los recursos internos que hicieron las víctimas, fue presentar un amparo ante el Tribunal Constitucional, ahí no fue admitido y, digamos en contrario, en el Tribunal Europeo sí fue admitido, se estima la demanda e incluso se condena responsable al Estado. Sobre derecho a elecciones libres, el caso de soberanía de la razón contra España. Este es un caso de 2015. Se solicitaba condena por vulneración del derecho a elecciones libres conforme al artículo 3 del protocolo número 1 del convenio, así como del artículo 14 del convenio, prohibición de discriminación, puesto en relación con el artículo 3 del protocolo número 1 y del artículo 1, prohibición general de discriminación del protocolo número 12. En este caso, el tribunal considera que el requisito establecido en la ley electoral sobre la necesidad de obtener el 0.1% de firmas del censo electoral de la suscripción para que los partidos políticos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido representación parlamentaria en la anterior convocatoria de elecciones puedan presentar candidaturas a las elecciones generales, no vulnera el convenio. Aquí estas presuntas víctimas alegaban discriminación por el hecho de que la ley electoral señalara que las personas debían obtener el 0.1% de firmas para mantenerse dentro de la posición electoral. Entonces el tribunal hace un análisis en el que descarta que eso sea un tema de discriminación y más bien de procedimiento o regularidad electoral dentro del Estado. Este es un caso sumamente interesante, es el caso Dudgeon contra Reino Unido. Este es un caso que fue llevado ante el tribunal en el que se estableció que la legislación aprobada en el siglo XIX, que penalizaba las prácticas homosexuales masculinas en Reino Unido y que en 1980 seguía en vigor en Irlanda del Norte, violaba la Convención Europea de Derechos Humanos. Este caso es de gran relevancia por varios motivos. Fue el primer caso sobre penalización de la homosexualidad masculina que se presentó ante el Tribunal Europeo. Consiguió que en 1982 en Irlanda del Norte se derogara la ley, influyó para que se presentara el caso Norris contra Irlanda ante el Tribunal Europeo para derogar una ley similar que continuaba vigente en la República de Irlanda y sirvió como un precedente legal para que finalmente el Consejo de Europa exigiera como un requisito para ingresar a sus miembros que no tuvieran legislación que penara la homosexualidad masculina o femenina. En el Reino Unido se promulgó una ley en el Código Penal de 1861 que penalizaba las relaciones homosexuales masculinas aunque fueran consentidas y entre adultos. Esta prohibición total de las relaciones homosexuales se derogó en Inglaterra y en Gales en 1967 y en Escocia en 1979, pero seguía vigente en Irlanda del Norte. Jeffrey Dudgeon era dependiente de envío de mercancías y activista gay en Irlanda del Norte cuando fue interrogado por la Policía Real de Ulster sobre sus prácticas sexuales. Interpuso una queja ante la Comisión Europea de Derechos Humanos en 1975. Paréntesis, recuerden que, como estábamos en estos años anteriores a 1998, las víctimas tenían que presentar primero la demanda ante la Comisión Europea para que posteriormente subiera el caso a revisión por la Corte Europea de Derechos Humanos o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En este caso, después de 1998, ya no tendrían que recurrir a esta Comisión Europea. Tras oírle en 1979, declaró la queja admisible ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La primera audiencia fue en abril de 1981 ante el tribunal completo compuesto por 19 jueces. Aquí la composición del Tribunal Europeo también era distinta a la que existe actualmente de 47 jueces. Dudgeon fue representado por los abogados Lord Gifford, Terry Munrad y su pasante Paul Crane. El 22 de octubre de 1981,
el Tribunal Europeo determinó que las leyes que penalizaban las prácticas homosexuales en Irlanda del Norte entre alumnos consentidores era una violación al artículo 8 de la Convención, que dice: todo el mundo tiene el derecho a que se respete su vida privada y familiar, su hogar y su correspondencia. No habrá interferencias de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, excepto en los casos que, de acuerdo con la ley, sea necesario en una sociedad democrática para la protección de la salud o la ética, por lo que se falló a favor de Duggan en una votación de 15 votos a 4. Se afirmó que la restricción impuesta a la víctima por la ley de Irlanda del Norte, por razones de su amplitud y carácter absoluto, es parte de la severidad de las posibles penas dispuestas para ello, desproporcionada para el objetivo que se pretende. Aunque continúa, queda al arbitrio de los estados fijar el establecimiento de la edad del consentimiento sexual apropiada en relación con tal conducta. Es decir, aquí lo que alega, lo que establece el Tribunal Europeo en su jurisprudencia es una violación al derecho a la vida privada de las personas, argumentando que no puede haber esta inferencia en la vida privada íntima de una persona. La Corte estableció en una votación de 14 a 5 que no era necesario examinar el caso bajo el artículo 14, además del artículo 8, para determinar si se producía discriminación. El 8 es sobre vida privada, el 14 es sobre discriminación, y aquí el Tribunal Europeo adopta una práctica que es bastante común en el tribunal, que suele pronunciarse sobre un derecho y luego estima que no es necesario pronunciarse sobre otros más, porque ya con ese solo derecho analizado se declara responsable internacionalmente al Estado. Sin embargo, es muy relevante el análisis que pudiera hacer este tribunal respecto de otros derechos, incluso cuando hay casos que declaran no violación a un derecho. El hecho de tener el análisis, la jurisprudencia que diga que no es violación a derecho humano y por contrario censu tengamos que sí va a ser violación a ese derecho humano, es muy valioso. Por eso esta postura también puede ser muy criticable del Tribunal Europeo, y es que decide tomar un derecho, declararlo violado y decir ya no me voy a pronunciar sobre el resto de los derechos que se relacionan, ¿no? A diferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ustedes ya han tenido la oportunidad de leer por lo menos un caso de esta corte, que vemos que se pronuncia sobre todos los derechos humanos, incluso los que alega la presunta víctima, y que en cierto momento el tribunal va a decir este derecho no se viola, se violaron 5, pero este último no es así. Pero el análisis que hace sigue siendo una aportación muy, muy valiosa. Afirma el tribunal que una vez que se ha establecido que tiene que cejar la restricción sobre el derecho a la vida sexual del demandante sobre la base del artículo 8 por razón de su amplitud y carácter absoluto, no existe ya propósito legal para determinar si ha sufrido adicionalmente discriminación en comparación con otras personas. A consecuencia de esta sentencia, la prohibición de las relaciones homosexuales masculinas en la legislación de Irlanda del Norte se abolió en el 82. Las prácticas homosexuales femeninas nunca estuvieron prohibidas en Reino Unido, aunque se mantuvo una discriminación en la edad del consentimiento sexual para los homosexuales en el Reino Unido, que se mantuvo hasta 1999. La diferenciación entre relaciones sexuales homosexuales y heterosexuales no desapareció en la legislación de Irlanda del Norte hasta recientemente 2007. Las relaciones sexuales homosexuales siguieron prohibidas en la República de Irlanda hasta 1993, tras la decisión del caso Norris contra Irlanda en el 88, que tuvo el caso Duggan como precedente. De igual manera, sirvió como jurisprudencia para el caso Alexander Modinos, cuando se determinó que también el Código Penal de Chipre violaba la Convención. Este caso fue citado por el juez Anthony Kennedy en su opinión de 2003 en la decisión sobre el caso Lawrence contra Texas de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y aquí vemos entonces que no solamente los sistemas impactan dentro de su propio continente y hacia abajo, digamos, con las cortes constitucionales de los estados que forman parte, en este caso, del sistema europeo, sino que tienen una trascendencia todavía mayor.
Es muy común en estos tiempos que la comunicación se dé entre tribunales internacionales, es decir, por ejemplo, la Corte Interamericana citando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o viceversa, la propia Corte Africana también, pero también un caso muy interesante que es que Cortes Supremas de los Estados o Cortes Constitucionales de los Estados empiezan a citar y a fundamentar, usar la jurisprudencia de tribunales internacionales. Va a ser muy común, por ejemplo, que México utilice la jurisprudencia del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos y va a ser menos común, pero sí se funciona y se ha dado que pueda citar incluso a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aquí hay que dejar claro, no es obligatorio citar a la jurisprudencia de un tribunal europeo que no forma parte de su sistema, pero no tienen impedido hacerlo si ayuda a armar un argumento basado en el cual emitirán una sentencia. En el caso McDonald's Restaurantes contra Morris y Steele. Este caso tiene que ver con un matrimonio, que en este caso es Morris y Steele. Coloquialmente se ha conocido al caso como McDifamación. Fue una acción judicial de larga duración por difamación que en este caso presentó McDonald's de manera interna contra estos activistas ecologistas Helen Steele y David Morris. McDonald's decide emprender esta demanda contra este matrimonio por un panfleto que atacaba a la compañía. El caso original, considerado por algunos expertos legales un pleito estratégico contra la participación pública, duró 7 años, haciéndolo la acción en la corte más larga durante la historia británica. ¿Qué decía el panfleto o por qué McDonald's decide emprender una campaña y una demanda en contra de este matrimonio? Aquí lo que hizo el matrimonio fue señalar, hizo una publicación y alegó distintas cosas contra McDonald's. Entre las principales fueron que es cómplice del hambre en el tercer mundo, compra a codiciosos gobernantes y élites económicas y practica el imperialismo económico, tira grandes cantidades de grano y de agua, destruye los bosques tropicales con los venenos y las invasiones coloniales, vende comida basura, insalubre y adictiva, altera su alimentación artificial con productos químicos, explota a niños en su publicidad, es responsable de la tortura y asesinato de animales, envenena a los clientes con carne contaminada, explota a sus trabajadores y prohíbe los sindicatos, esconde su malversación. Por ello, se lleva este litigio primero en sede interna. Si bien McDonald's gana 2 audiencias del caso en la Corte Británica, el prolongado litigio causó vergüenza a la empresa. McDonald's anunció que no tenía intención de cobrar las 40,000 libras esterlinas que le concedieron las Cortes Internas del Estado. Sin embargo, posteriormente las víctimas, que es este matrimonio, acuden a demandar al Estado por la violación a sus derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció respecto a que el juicio violó los artículos 6, derecho a un juicio justo, y el artículo 10, derecho a la libertad de expresión, de la Convención Europea de Derechos Humanos y dictó una sentencia de 57,000 libras esterlinas contra el gobierno del Reino Unido. El 15 de febrero de 2005, los 20 años de la pareja de McDonald's llegaron a su fin con la presente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El documental McLeavell cuenta el caso desde la perspectiva de los acusados. Podrían ver también esta producción, este documental que se hace respecto de este caso contra McDonald's. De momento dejaremos la presentación hasta aquí, explicando la parte de los casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Son cerca de 70 años de historia de este tribunal, así que han sido muchos los casos. Traté de elegirles algunos que me parecen representativos, algunos relevantes, para que conozcan un poquito de lo que ha trabajado el tribunal y lo valioso que hace este tribunal, creando jurisprudencia, declarando violaciones a derechos humanos y de alguna manera guiando a los estados sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
En la siguiente presentación hablaremos sobre algunas dudas que han tenido de la presentación pasada.